Usted sabe que fue noticia, lo decíamos entre los títulos, que Guillermo Moreno le mandó una carta a Christine Lagarde para que no adelanten dinero, porque es como que aquel que advierte que se están gastando todo, están comprometiendo deuda y la va a tener que pagar el que viene, más o menos eso es, ¿no? Por eso decíamos hablarlo con el mismo Guillermo Moreno, economista, fue secretario de Comercio Interior desde el año 2006 hasta el 2013. Y fue agregado económico de la Embajada de Argentina en Roma. Uno lo recuerda, ¿cómo no recordarlo, no? En su ingreso a una asamblea de Clarín, ¿te acordás que él ingresa ahí a defender las acciones del Estado con vehemencia, como pocos lo habían hecho hasta ese momento? Uno tiene un buen recuerdo de ese momento particular, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y él habría mandado esta carta de la que queremos hablar, además de algunas otras cosas. Moreno, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Pascucio le habla acá en Viento Sur. ¿Qué tal, Marcelo? Precioso el nombre del programa. Me acuerdo porque hice la colima en Comodoro. El Viento Sur es bárbaro, eso. Es fuerte. Cuando te pega de frente hay que caminar, ¿eh? Limpia el Viento Sur. Sí, claro. Moreno, ¿qué fue la carta esta? ¿No nos ayuden más, muchachos? ¿Esto es? No. Vos sabés que en eso los peronistas, nuestra escuela económica, somos unos clásicos. Así que yo nunca cierro las puertas de donde puedo ir a golpear. Pero las golpeo únicamente si es necesario, si no las dejo cerradas. De hecho, vos pensás que nuestro gobierno firmó un stand-by, firmó Kirchner, y nosotros después lo pagamos en el 2006 y le dijimos, bueno, ya está. Pero la puerta estaba ahí, nunca nos fuimos del club, siempre pagamos la cuota. Y siempre el presidente y todos los presidentes del último ciclo peronista firmaron un decreto designando un delegado en el board del fondo, en el directorio del fondo. Así que no. Una cosa es que necesites los servicios y otra cosa es que te vayas del club. Del club no nos fuimos. No lo usamos del 2006 en adelante, salvo Macri ahora, pero así que yo no coloco las cosas afuera, yo las coloco adentro. Yo lo que le digo al Fondo Monetario en la carta es, mire, lo último que hizo el presidente es anunciar, posterior a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, posterior a la firma del acuerdo con ustedes, le digo a la señora Lagarde, es que vamos a seguir con déficit fiscal, porque no paga los intereses, no tiene los fondos propios para pagar los intereses de la deuda. Apenas dice, me voy a preocupar de conseguir los fondos para los gastos operativos, esto es lo que dice, pero lo de los intereses me lo presta. Pero el problema es que el mercado internacional está cerrado, o sea, los banqueros internacionales no me prestan más plata, ni me van a prestar. Y usted, que es mi último prestamista, la última instancia, yo había firmado con usted que me iba a dar plata el 2018, 2019, 2020 y 2021. Este año 21.000 millones de dólares, el año que viene 12.000, en el 20 12.000 y en el 21 5.000. Y ahí se completan los 50.000 millones. Muy bien. Ahora le dice Macri, los 29.000 que me faltan, los 6.000 los 6.000 que faltan los voy a recibir, más los 15 son 21.000 para este año. Los 29.000 que faltan. Hola. Sí, perdón, pero había 50 menos 21, los 29.000 que faltan, me los da todo el año que viene. Entonces yo le hago una nota diciéndole, mire, Macri termina su mandato. Claro. Asume un nuevo presidente. Si vamos a tener déficit fiscal, o sea, no tenemos de dónde pagar los intereses de la deuda. No, tenemos los mercados cerrados internacionales porque son los que me tienen que prestar dólares, están cerrados. Y el prestamista de última instancia ya colocó toda la plata que podía, porque es el préstamo más grande de la historia. Nunca el Fondo Monetario dio un préstamo de 50.000 millones de dólares. Y se lo gasta este. Dígame cómo arranca el próximo gobierno. Claro. Eso es todo lo que le dijimos, que alcanza para decirle al fondo, mire, usted firmó un compromiso con el país, no con Macri, y firmó un compromiso con el país, por eso dio los desembolsos para el 20 y 21, para el próximo gobierno. Muy bien, cumpla lo que firmó, porque si no cumple lo que firmó, usted también es responsable de que el próximo gobierno
democrático salido de la libre elección de mi pueblo arranca con las manos atadas, tal cual este gobierno está dejando al país, y usted si le adelanta los fondos, no que no le dé los del 19, adelanta los fondos que no le correspondía y que le correspondía al próximo gobierno, está prohijando. Bueno, claro. Este debate es el que nosotros le ofrecimos una comisión técnica para que reflexione con ello. Bueno, ya se demora el envío de los 3.000 millones, ¿no? Bueno, eso dice el gobierno que pidió que no se los mande, ¿no? Eso es lo que yo leí anoche, que decía el gobierno, le pedimos al Fondo Monetario que no libere los 3.000 millones hasta que no firmemos la adenda al convenio. Bueno, ya eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora, yo lo que te digo que el gobierno no cumplió con el contrato firmado, porque claro, ya la inflación está por encima de lo que dijeron, ya gastaron los recursos del fondo que eran para ahorrar los compromisos de la deuda, porque finalmente, en el ejercicio que yo te digo que hagamos juntos, es, si entra el fondo y con esa plata vos pagás la deuda que ya tenías, ¿cuál es el problema? Claro. Sale un acreedor y entra otro. ¿Está bien? Sí, o sea, sí. Ahora, hasta ahí está todo bien. Ahora, si encima te patinás la guita del fondo y no tenés la plata para amortizar la deuda que vence, ¿a dónde vamos? Claro. Bueno, esta es la parte donde nosotros seriamente, porque el peronismo tiene muchas posibilidades, extremas posibilidades de volver al gobierno el año que viene, sobre todo si el peronismo está unificado, creo que no queda ninguna duda. Nadie piensa que un peronismo unido no gana las próximas elecciones en un frente electoral, naturalmente, pero el peronismo unido garantiza que gana las elecciones. Bueno, uno desea tener determinado grado de libertad. Moreno, ¿y qué es esto? Sí, se cierra la idea nomás. No, digo, tener determinado grado de libertad, sí, que claro, significa que al que sea, si la necesitas, claro, aunque sea tenés una bolsita de plata a la cual podés concurrir. Ahora, claro, si se la gasta bueno, tenemos un lío bárbaro. Se empezó a hablar de la dolarización de la economía, de una nueva versión de convertibilidad. ¿Qué opina al respecto, Moreno? No, técnicamente no es posible. No es posible, por lo mismo que te estoy diciendo. Claro. El tema del déficit fiscal, obviamente, pero aparte hay un tema central ahí, porque no se habla de convertibilidad, se habla de un tema de dolarización. ¿Por qué los banqueros argentinos estarían dispuestos a que no exista más la mercancía de ellos, que es el peso, no? No, la verdad que me parece que los primeros que se van a oponer son los banqueros. Los banqueros, ¿no? Argentinos, claro, ¿no? Claro. Los extranjeros no tienen problema, los bancos argentinos que capital controlante es extranjero no tienen problema, pero es prácticamente la extinción de la banca, no solo de la banca pública, sino de la banca privada nacional. Usted hablaba del próximo... ¿Entiende? Sí, perfecto. Porque te quedas sin la mercadería, claro, que vos comercializás, digamos. Claro. Si la mercadería la hace otro, estás sometido a eso, así que olvidate. Usted hablaba recién de que el próximo gobierno será peronista, en tanto sea el marco de unidad. ¿Cómo se da esa construcción? Imagino no fácil, ¿no? Mirá, la construcción no es fácil, pero yo creo que está mucho más sencilla de lo que estaba hace algunos meses atrás. Y sobre todo como estaba el año pasado, donde fuimos divididos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en ninguna cabeza hoy, si hoy fueran las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ese debate que tuvimos del peronismo contra el IPA me parece que nadie lo tendría, ¿no? Te diría que casi yo lo tendría en soledad, diciendo muchachos júntense, es una estupidez que vayamos en 3 listas, es una estupidez que vayamos en 3 listas. Bueno, finalmente fuimos en 3 listas, ganamos en cantidad de votos y perdimos porque no conseguimos ser la primera minoría. Claro. Ahora, da la sensación de que el gobierno no le interesa otra gestión porque insiste con las mismas recetas que lo están llevando a la crisis, digamos, ¿no? Bueno, pero vos no vas a pretender que se transforme. La única posibilidad para salir de esta crisis es un gobierno peronista. Mira, ayer esa misma pregunta, porque Chiche Helmut, que bueno, es uno de los históricos del periodismo, sí, claro, entonces me dice, bueno, ¿cómo se sale de esto? Y yo le digo, me dice, pero si es tan fácil, ¿por qué no lo hace este gobierno? Chiche, es fácil decirlo, para hacerlo tenés que ser peronista.
Y ahí me dijo, también es fácil, le digo, Chiche, estar 50 años al frente de la audiencia como están ustedes, pero, viste, muchos no pueden. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Parece fácil, pero no es fácil. La salida a este experimento oligárquico fallado no hay duda que es fácil, pero tenés que ser peronista. ¿Y cómo termina? ¿En asamblea, elecciones adelantadas, helicóptero? ¿Cómo termina esto? Mira, yo deseo que sea un final incruento, primero, porque no quiero ir al velorio de ningún compañero, ni me parece que todavía necesito que concurran a mi velorio. Así que prefiero una salida, deseo y estoy trabajando en una salida incruenta. Parte de la salida incruenta la llave lo tienen los radicales, claro, porque los radicales tienen que hacer lo que hizo Alfonsín con De la Rúa, que es decir de la Rúa, hasta acá llegaste. Y ahí De la Rúa renunció. Esto lo dijo Carrió, pero también te lo dice Duhalde y te lo dicen los dirigentes sindicales que estaban en ese momento hablando con Alfonsín, cuando Alfonsín habla con De la Rúa. Entonces los radicales tendrían que acompañar a la Alianza Cambiemos hasta la puerta del cementerio. Pero bueno, es una decisión que tienen que tomar los radicales. La otra es que, como corresponde, Bonadío llame indagatoria a Macri por las coimas en el Estado. Claro. ¿Quién puede pensar que Macri se ganó 10 pesos en buena ley? Nadie. Y la autopista panamericana estaba en manos de Macri del 2003 hasta el 2007 como mínimo. Y según Uberti, según los periódicos que dicen que Uberti dijo que él recaudaba plata del 2003 en adelante. Uberti, el de Locovi, ¿no? El del órgano de control de las concesiones viales y las autopistas. Según los medios periodísticos, fue a Bonadío, fue a Estornil, le dijo: yo soy un arrepentido, y sí, el gobierno anterior empezó a recaudar plata en el 2003. Bueno, pero si recaudó de la Panamericana es con Macri, así que llámelo a Macri, y en el momento que llamás a Macri a indagatoria, las mayorías en el Congreso tienen que decidir, porque no puede ir si no hay previo juicio político, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Esa es otra salida incruenta. Después la verdad de lo que dijo Uberti, ¿no? Esa verdad se sabrá cuando haya sentencia. Sí, seguro. Muchísimos años. Pero convengamos que en este caso los Cuadernos les saldría el tiro por la culata. En vez de terminar en Brasil, como dicen algunos, que va a termina en Perú, con un presidente destituido por coimero. ¿Está bien? Pero también sería una salida incruenta. La otra es que Macri se mire al espejo, porque no podía ir para un lado y dar vuelta y girar 180 grados para el otro y decir que siempre es el mejor equipo del mundo. No puede, ¿está bien? Entonces, pero esa es muy poco probable, porque bueno, estos chicos que ya cuando se miran al espejo siempre se ven preciosos y que están haciendo las cosas bien. Vos sabés cómo son los hijos de los oligarcas. Y bueno, lamentablemente a mí no se me ocurre ninguna otra salida que sea incruenta. No sé si a vos se te ocurre alguna. Si se te ocurre, me la avisás. Pero no, preocupa que Bonadío tenga también en su mano uno de los elementos que puede ser que decante en una salida, digamos, ¿no? No, a mí no me preocupa. ¿A vos no? No, a mí no me preocupa. No, digo por el poder que acumula, que yo a Bonadío lo conozco porque yo soy del viento porteño, yo soy de la capital federal. A Bonadío lo conozco de toda la vida. A Bonadío del peronismo de la capital, después obviamente se metió a juez vos sabés que era el segundo de Coracha, y claro, ahí obviamente no tuvimos relación, pero yo lo conozco. Y mirá, Bonadío si consigue una salida incruenta de este proceso, más que preocuparte, te vas a ir a tomar un café con él, ¿no? Y claro, consiguió la salida. Así que yo te diría que en ese caso no estés preocupado. Gracias, Moreno, un abrazo grande. Te mando un abrazo, que estés bien, hasta luego. Guillermo Moreno, economista, secretario de Comercio Interior desde el 2006 a 2013, fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional diciéndole: no la adelanten, porque ese adelanto era un compromiso que tiene que asumir el próximo gobierno y le estás atando las manos al próximo gobierno.